Ya. Hola, mi nombre es Constanza y eh, ya. Esto me hice las uñas. Están muy bonitas. Hola, soy Constanza, tengo 18 años y este año entré a medicina en la Cato de Conce. Este video lo hago por varias razones. Primero, para tener un registro como de mi vida, y segundo, para poder ayudar a las personas que quieran entrar en medicina. Yo egresé del colegio el 2023 y me tomé un año sabático para poder ingresar a medicina. Bueno, para empezar voy a contar un poco como de mi paso por enseñanza media. Yo viví primero y segundo medio en pandemia, así que no puedo decir mucho al respecto, pero sí puedo decir que en tercero medio y en cuarto yo estuve en un preuniversitario presencial. En tercero medio yo solamente me inscribí a matemática y lenguaje, pero no lo recomiendo mucho porque igual siento que mm, me produjo más ansiedad que un aporte. Siento que me hubiera enfocado full como a los electivos, a todo lo que eran los trabajos. Siento que en ese sentido, tercero medio yo no recomiendo preuniversitario. En cuarto medio yo estuve en el mismo preuniversitario, solamente que en una sede más cercana, que em, ya no tomaba matemática y lenguaje. Bueno, cabe recalcar que en tercero medio yo solamente iba a preuniversitario los sábados, pero en cuarto cambió, porque en cuarto yo iba a preuniversitario tanto lunes, martes, miércoles, jueves. Entonces ya preferí cambiarme a una sede más cercana por temas más que nada de tráfico y todo eso. En cuarto yo tomé matemática M1, lenguaje y ciencia, mención biología. No es mucho lo que puedo decir, la verdad, de cuarto medio. Siento que em, ya que yo estudiaba como de 8 a 8, o sea, había muy poco descanso y los viernes yo me enfocaba full a hacer los trabajos que mandaba el colegio grupales. Entonces, iba al colegio a las 8, empezaba mis clases, terminaba como a las 2:45, llegaba a mi casa, almorzaba, descansaba unos 20 minutos, pero tenía que correr como al preuniversitario y ahí estaba hasta las 8, más o menos. La verdad, si soy sincera, si quieres entrar a medicina, sí, yo creo que sí deberías de tomar como un preuniversitario todas las materias, porque independiente de si sabes o no harto de la materia, em, nunca está de más ir y repasar y recordar así como, esto se hace así. Y lo más importante también es la ejercitación, que la verdad mucha gente le tiene miedo a la ejercitación y de hecho yo al inicio yo también le tenía miedo a la ejercitación, pero a medida que iba pasando el tiempo me di cuenta que era lo único que realmente hacía que aumentara mi puntaje en los ensayos, porque a todo esto preuniversitario tenía ensayos como todos los meses. ¿Qué más puedo decir de cuarto medio? Yo pienso que si tú quieres entrar a medicina y de inmediato, tienes que prepararte mentalmente que cuarto medio va a ser un año pesado, porque los puntajes de corte cada vez suben más y es una realidad que los que quieren entrar a medicina cada vez están como más enfocados en hacer ensayos a lo loco. No es como para estresarlos, no es mi idea. Yo no quiero estresarlos. Pero la única forma de no estar ansiosos es ocupándonos como de nuestra vida y resolver los problemas que se nos vienen encima para poder llegar al resultado que queremos.
A mí meramente no me funcionó esto porque yo no tenía un descanso como correcto. Porque si bien yo descansaba los domingos y los sábados igual en parte, no era un descanso porque yo seguía pensando en la paz, seguía pensando en eso, seguía dándole vuelta al asunto, seguía con el tema del colegio. No tenía yo ningún día que yo dijera, ok, me voy a desconectar de todo un momento y voy a descansar, voy a respirar un poco y volver. No, yo no hice eso. Y creo que eso me jugó muy en contra, porque después cuando fui a dar la paz en diciembre, si no me equivoco, me acuerdo que para la primera prueba que yo di fue el lenguaje y no dormí nada, como que no podía dormir, estuve muy, muy, muy ansiosa durante esa noche. Y lo poco que dormí antes de la prueba de ciencia tampoco me ayudó como a ir muy descansada. Ya después me di cuenta de lo importante que era el sueño porque después de dar ciencia yo quedé tan agotada que yo me dormí súper temprano ese día y dormí toda la noche para la M1. Y me di cuenta y como que efectivamente era importante dormir, es lo más importante. Eso. ¿Qué más podría decir de cuarto medio? Porque ya saben todo eso de preocúpense de su NEM, preocupen de... Si están en segundo, yo creo que es como el mejor año. O sea, yo me acuerdo que en segundo tuve menos carga académica. Quizás sea por pandemia, no lo sé. Pero aprovechen un año que ustedes encuentren que tienen harto tiempo libre o que no es mucha la materia que le están pasando como para estudiar. Ahora, viene mi parte favorita, el año sabático. Yo era de las personas que si me vieran mis conocidos cómo soy ahora y cómo era cuando yo estaba en cuarto medio, a inicios de cuarto medio, ellos dirían, ok, creció mucho, mucho, mucho. Y es verdad, el año sabático me ayudó mucho a crecer. Yo era de las personas que no creía en el año sabático. O sea, yo, para mí, si me decían año sabático, era como hablarme del mismo diablo. O sea, no, 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 yo me acuerdo que para mí tomarse un año era perder un año de la vida. A ese punto como de dramatismo. Y yo estaba tan enfocada en medicina, 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 que jamás pensé como en una segunda opción. De hecho, cuando me tocó postular, como yo ya sabía que no iba a entrar a medicina, realmente sí pensé postular algo, pero cuando vi ahí el DEMRE y poner mis postulaciones, yo me quedé en blanco y yo me di cuenta de que en verdad no podía hacerme eso a mí misma, porque mi error fue no haber pensado en una segunda opción de carrera antes, pero no puedo decidir todo mi futuro en un día. Yo después de eso dije, "Ok, me voy a tener que tomar un año". Me costó aceptarlo, porque al inicio, insisto, yo tenía como muchos bloqueos. Para mí era algo terrible tomarse un año. Em, Incluso podía sentirme como que yo había fracasado, que había fallado, pero viéndolo ahora, digo, qué tonta fui, porque en verdad no me tomé un año para descansar, yo me tomé un año para estudiar y yo agradezco muchísimo a mi familia que entendió eso y me apoyó. Entonces, em, ¿qué hice durante este año? Bueno, yo estaba muy bajoneada cuando obviamente llegó el no seleccionado en medicina. Y yo dije, ok, tengo que ver qué voy a hacer con mi vida durante un año. Para mí, en ese momento, decir un año era mucho tiempo, pero de verdad es muy poco. Uno piensa que tiene tiempo para estudiar y en verdad el tiempo pasa volando porque ya el estudio es más independiente, entonces pasan los días, pasan los días, pasan los días. Yo el primer semestre tomé un preuniversitario presencial, además estuve ayudando en el Preuram como ayudante de biología, que yo amo mi team, y también estuve participando de varios preuniversitarios diferentes. Todo esto gracias a que se me ocurrió la grandiosa idea de crearme un estudio, ¿no? Para meramente como yo no bajonearme y motivarme a estudiar.
Yo creo que el año fue tan feliz y tan bonito gracias a que me hice el Studigram, porque llegué a una comunidad tan bonita y que me acogió tan rápido como, ok, tú puedes, tú eres inteligente, nosotros te vamos a ayudar, nosotros te vamos a apoyar y mutuamente era algo mutuo. Sí, yo la verdad, ahora que lo pienso, mi año 2024 fue un año muy, muy bonito. Para la PAES de invierno me fue mucho mejor en la prueba de lenguaje y en la prueba de matemáticas. En parte también porque estaba un poco más tranquila, aunque tampoco descansé mucho antes de la prueba de lenguaje. Yo creo que mi error fue no haber tomado la M2 como para bajar un poco los niveles del estrés, pero de los errores se aprende. De hecho, para la PAES de verano, que fue la última PAES que yo di, sí di la M2, aunque no era para tomar una ingeniería, simplemente era para ver dónde me tocaba la sala, prepararme antes de la prueba de lenguaje, que la prueba de lenguaje no fuera la primera, y efectivamente me ayudó mucho más. Eso relacionado con las pruebas. Ahora yo creo que viene lo que todo el mundo estaba esperando, que son como mis consejos para que los puntajes te den para medicina. Para lenguaje, yo lo que hacía era hacer un ensayo por semana. Revisar no solamente las malas, siendo que ahí hay un concepto erróneo como de revisar los ensayos, porque mucha gente solamente revisa las que se equivocó. Pero yo lo que hacía también era revisar las buenas que yo tenía y quedarme como tranquila y en confianza de que en verdad mi forma de pensar es la misma forma de pensar que la profesora o profesor de lenguaje que me estaba ayudando en ese momento a resolver el ensayo. Eso. También me ayudaba mucho como a veces pillar una marca textual que yo no había pillado antes o incluso ver el ejercicio era más rápido de lo que yo había pensado. Eso con lenguaje, hacer un ensayo a la semana y revisar no solamente las malas, sino que también revisar las buenas y calificarlo como en el orden que tiene la prueba cada pregunta. Igual en mi Studigram me expliqué un poco mejor como esto de la prueba de lenguaje, que de hecho es la prueba como que yo más me obsesioné el primer semestre porque mi forma de pensar es más estructurada, es como más científica, entonces necesitaba un orden como para poder, un orden matemático, por así decirlo, entre muchas comillas, pero que en el fondo, eso, necesitaba una estructura para que al día de la prueba yo fuera más tranquila. En la prueba de matemáticas, yo, bueno, yo me vine preparando en matemáticas desde primero, segundo medio, como a full país. Eh, y bueno, empecé tercero medio con el preu de matemática. Matemática sí es harto ejercitar, pero no te sirve de nada ejercitar si tú no tienes una buena base en los conceptos matemáticos y cómo resolver las preguntas de la forma más rápida. En matemática yo lo que haría es empezar, obviamente, por secciones nomás, como por los ejes que tiene. Primero, estudiarte el eje, después hacer muchas preguntas como de ese eje hasta que tú ya te sientas confiado, confiada y pasar al siguiente eje. Y ya terminados todos los ejes, empezar a hacer ensayos. Insisto que lo mejor es como lo que dice el lenguaje también, que es revisar no solamente las malas, sino que también las buenas, porque esa retroalimentación también es como necesaria para saber llegar a la respuesta correcta en menor tiempo. En la prueba de ciencias fue la prueba que más me costó, la verdad. Si tengo que ser 100% sincera, yo sentía que no iba a poder quedar en medicina meramente por mi prueba de ciencia. Pero logré entrar, logré entrar. De hecho, aquí voy a mostrar mis resultados como verano, invierno, verano.
La verdad es que sí me da un poquito de vergüenza, pero al final entré a medicina, que es lo importante. Yo tomé 2 veces, las primeras 2 veces el electivo de biología, porque yo había tomado todos los electivos de biología, era lo que yo más como sabía, tenía más conocimiento, más confianza en la materia, hasta que a un amigo mío se le ocurrió la grandiosa idea de decirme, después de la PAES de, como de invierno, oye Connie, ¿por qué no haces la PAES de invierno tanto como mención química, biología y física? Y no te preocupes como entre las malas y las buenas, simplemente ve cuál es la que te sientes más tranquila y en confianza. Entonces eso hice. Y resultó que en verdad química era la mejor opción para mí, porque era más cálculo y era más lógica. Entonces empecé a hacer puros como ensayos de mención química em, y me cambié a mención química para la de verano. Y yo creo que si no hubiera hecho eso, no hubieran cambiado mucho mis puntajes, la verdad. Porque en la prueba de ciencias, el electivo, no te bases en el electivo por lo que más sabes al momento como de escogerlo. Yo te recomiendo que hagas un ensayo de los antiguos que tenía el nombre de países anteriores, de mención química, física y biología, y no te bases como en cuánto sabes de cada una, sino que cuál es la que te da más confianza y tranquilidad al momento de hacerla. Ese es como mi gran tip para ciencia, porque ya después vas a estudiar, alcanzas a estudiar lo suficiente. Más que nada porque ahora no hay materia específica de electivo, sino que es la misma materia de común que te hacen una que otra pregunta más. Bueno, una más, no, son muchas, pero, pero se entiende mi idea, espero. Esos son como mis tips como de verdad que siento que resumen mucho mi año sabático. Pero eso, encuentren un método de estudio que les beneficie. Yo para ciencia usaba mucho el método de la pizarra, de escribir toda la materia, borrarla y escribir lo que yo me había aprendido, borrarlo y después empezar a hacer como un tipo de disertación, mientras que iba escribiendo los puntos centrales y dibujando entre medio los átomos o la célula o lo que sea. Para lenguaje, yo lo que hice fue primero estudiar como la parte teórica de la prueba, de cómo se dividía la prueba, como en qué se basaban para hacer las preguntas también. Y al momento de ir dando la prueba, ir destacando como lo que me preguntaban, ver qué tipo de pregunta era, porque así yo ya sabía qué herramientas tenía que ocupar al momento de ir al texto y buscarlo en el texto. Otra cosa que yo descubrí este año es que en verdad cómo hacer la prueba del lenguaje depende mucho de cada persona, porque hay personas que le beneficia más empezando por el texto que mejor se les da o más le acomodan, otra persona que es haciéndola seguido, como a mí, em, otras personas que se leen el texto y después hacen las preguntas. Hay muchas formas de resolver la prueba y yo insisto, ejerciten y vean cuál es la que mejor resultado les da. Mi opinión personal es que a mí me funcionaba primero leer las preguntas, destacar como lo más importante de la pregunta y más o menos hacerme una idea de qué tan densa iba a ser la lectura, dependiendo si eran muchas preguntas de evaluar o muchas de localizar. Entonces ahí me hacía una idea. Después de eso leía el texto y respondía las preguntas. Y de corrido, porque si yo empezaba en un texto de atrás y después uno de adelante me perdía y al final me estresaba más y me ponía más ansiosa. Y en matemáticas, lo que les dije al inicio, primero estudien, sepan la materia al 100% de base y ejerciten ese eje en específico. Ya cuando dominen todos los ejes, uno por uno, júntenlos y empiecen a ejercitar como con ensayos. Si les sirve de ayuda lo que les voy a decir ahora, que bueno, yo creo que la PAES sí se puede preparar en un año. De cero, sí. Ahora, para entrar a medicina,
no creo. La verdad yo siento que sí te tienes que empezar a preparar desde antes. O sea, mientras antes te empieces a preparar mejor. Y ojo, no me refiero a compra universitario, sino que me refiero eh, estudiando, aprendiendo lo que te pasa en el colegio y que no se te vaya olvidando esa materia. Porque a mí algo que me jugó muy en contra fue la pandemia, ya que se me olvidó casi todo lo que me habían pasado en pandemia. Esos han sido como mis tips el día de hoy, un poquito de mi historia también. Eh, si les gustó, por favor, déjenmelo en comentarios, porque me gustaría eh, saber. Y eso. Ah, y este video lo hice porque varias gente como vio la historia que publiqué así súper feliz porque entraba en cine y todo el tema, me preguntaron como mis tips y por eso decidí mejor hacer un video eh, intentando resumir todo. Eso.